objetivo, nuestra motivación principal en Finestra Gestoría de Proyectos es la pertinencia social. Sí, cualquier proyecto que tenga pertinencia social tiene cabida aquí en Finestra, ¿no? De ahí que, bueno, colaboremos con varios proyectos, con varios creadores, con varias instituciones, incluso hemos tenido la oportunidad de colaborar con algunos gobiernos, ¿no? Como asesores externos. En esta ocasión yo quisiera hablarles de esta cuestión de este proyecto que tiene el maestro Esaúl Arteaga de tradición jarabera zacatecana, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de, vamos a decir, de la cultura tradicional? Tenemos que entender que el concepto de cultura es un concepto profundamente polisémico y que ha reflejado históricamente lo que cada sociedad concibe como cultura o que define como cultura, ¿no? De tal manera que el concepto de cultura definido en el siglo XIX hablaba de cómo se percibía la cultura en ese momento, siglo XX, entonces ha ido evolucionando, ¿no? Entonces no podemos descartar ningún concepto de cultura, sino al revés, mirar a la sociedad históricamente que ha considerado cultura, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que definirla para poder trabajar con ella, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces se descarta, decir, no, pues es que hay mucho, todo es cultura, vamos descartándola, ¿no? De ahí que creo que es muy importante siempre hablar de que tiene 3 dimensiones, o se puede hablar de todas las definiciones de cultura caben en estas 3 dimensiones, que tiene que ver con la antropológica social, que tiene que ver con la cultura tradicional precisamente, que tiene que ver también con lo ideológica estética, que es precisamente lo que se le denomina la alta cultura, y lo que tiene que ver con lo político institucional o lo que tiene que ver propiamente con la gestión, ¿no? Entonces estas 3 dimensiones no compiten, porque generalmente las personas hablan de cultura popular y alta cultura, ¿no? Como si fuera una yuxtaposición, como si tuvieran que competir o como si tuviéramos que elegir entre una y otra. Y lo interesante de este proyecto de tradición jarabera es que son músicos de academia, ¿sí? Que están rescatando la cultura tradicional, ¿no? En este sentido nos demuestran pues cómo es posible esa transversalidad entre, vamos a decir, los músicos formados en academia y el rescate de la tradición, ¿no? Entonces, según la UNESCO, la cultura nos debe de permitir esta autorreflexión como seres humanos para encontrar nuestros valores, ¿no? De ahí que sea tan importante que le demos este peso, ¿no? Hablando de la riqueza cultural de un estado, bueno, tiene que ver con su producción, con su sentido de patrimonio, pero lo más importante con el ejercicio de los derechos culturales, que casi siempre se asocia con esta idea de poder acceder a la cultura, ¿no? Que puedan acceder a los museos, que puedan acceder a los festivales, pero hay algo muy importante que está planteado en la nueva ley de cultura, la Ley General de Cultura, que es el poder expresarse, ¿sí? Y es algo que pocas veces se le está dando seguimiento, ¿no? Todas las personas, según la Ley General de Cultura, tienen derecho a expresarse culturalmente, es decir, sus tradiciones, sus costumbres, su identidad. Y en Finestra hemos buscado pues, generar estas transversalidades, ¿no? Como los agentes culturales tienen que ver con, vamos a decir, manifestaciones culturales de academia, manifestaciones culturales tradicionales, y nosotros queremos ser esta parte de gestión, esta parte metodológica, esta parte de refuerzo, ¿no? Porque el arte y la cultura es inherente al ser humano. O sea, cantamos en la regadera, bailamos, o sea, es parte de nuestra naturaleza tener que expresarnos artísticamente, ¿no? Y entonces es parte, pues, de esta democratización de la cultura, que el Estado brinde estos espacios para esa expresión cultural, ¿no? Y efectivamente no están peleados, no están, sino que ahora debemos de pensarlos, uno, no al creador como un individuo, sino como parte de un ecosistema cultural, donde están las instituciones, donde está la sociedad civil, ¿sí? Otra, debemos de pensarlo como las posibilidades de la transversalidad, ¿sí? Y para que estas expresiones artísticas no las veamos como productos nada más, ¿sí? Como un momento de esparcimiento, donde los vemos bailar, los vemos tocar, ¿sí? Y ya. O sea, detrás de eso hay formación, detrás de eso hay vamos a decir, práctica constante, y en el caso de la música tradicional representan la identidad de una región, de un municipio, de un pueblo, de un país, ¿no? De ahí que no debemos de caer en las generalizaciones, por ejemplo, de qué representa México el mariachi, ¿no? Y cuando sabemos que es una cuestión regional, ¿sí? Entonces hay que darle espacio en los medios a este rescate, a esta representación de las identidades, porque el valor de la cultura no solamente es para entretenernos, o sea, muchos agentes culturales cuando se les pregunta,
¿Por qué es importante el arte y la cultura? Dicen ellos, para desahogo. Y no, la importancia del arte y la cultura son los procesos creativos de los que participa la sociedad, ¿sí? De donde pueden obtener herramientas para deconstruir el contexto cotidiano que lamentablemente estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, si le quitas esa oportunidad de expresarse cultural y artísticamente, los estás mutilando de la posibilidad de generar estos procesos que deconstruyen este contexto de violencia que estamos viviendo, ¿no? De ahí que siempre estamos insistiendo en Finestra que la cultura es la respuesta, ¿no? Para lidiar precisamente con esta situación. Ahora hablemos en cuanto a la aportación económica dentro del Producto Interno Bruto, es la que más aporta. La cultura tradicional está en primer lugar, bueno, según la cuenta satélite del INEGI, medios audiovisuales con el 37.8%, producción cultural de los hogares el 20%. La producción cultural de los hogares tiene que ver con el tiempo, el recurso, vamos a decir, el tiempo, el recurso que las personas asignan a festivales, a tradiciones, así, y es el segundo en aportar al Producto Interno Bruto dentro de lo que aporta la cultura. El tercero son las artesanías. Entonces, no los veamos solo como algo yuxtapuesto a la, vamos a decir, a la alta cultura, esta discusión absurda, dice el maestro Saúl, sino todas las dimensiones que tiene, ¿no? Las personas también dentro de sus consumos culturales, a lo que más asisten en Zacatecas es a las fiestas tradicionales, a las danzas y a los conciertos, ¿no? Entonces, es más fácil que las personas participen cuando se encuentran identificadas, cuando encuentran su historia, su patrimonio, su tradición, su comunidad, incluso más fácil que llevarlas a un museo, ¿no? Entonces tenemos que darle ese justo valor y empezar a pensar en proyectos que incluyan a la cultura tradicional en los espacios tradicionales de emisión cultural, ¿no? Por ejemplo, los museos, las bibliotecas, ¿sí? Vamos creando estos proyectos transversales y dejar de verlo solo como un concierto, una canción y ya, ir a nuestras casas, ¿no? Entonces, la identidad de un pueblo está precisamente en su lenguaje, en su música, en sus tradiciones, y esto es lo que vamos a ver o lo que vemos precisamente en esta presentación de tradición jarabera, ¿no? Y no debemos olvidar pues que los procesos creativos, involucrarnos y darle su justo valor a los procesos creativos de la sociedad, ¿no? No presentarles solo un producto y que ellos no lo entiendan, sino hacerlos partícipes de cómo se construyó, qué representa, cuál es la historia que lo respalda, ya sea de una canción de mariachi, de tradición jarabera, de un son jarabero, pero también de un felgueres, ¿no? ¿Cuál es el proceso de abstracción? ¿Cuál es el proceso de creación? Para que pudiéramos aportar algo, pudiéramos ver cómo efectivamente la cultura es la respuesta para esta situación que estamos viviendo. Estamos muy contentos de que en esta ocasión vamos a presentar un video de una agrupación que yo fundé en el 2017. Esta agrupación se llama Tradición Jarabera Zacatecana. Su origen lo tuvo en las aulas de la Unidad Académica de Artes, antes escuela de música que yo fundé. Yo era maestro de Historia de la Música Universal. Generalmente los conservatorios o escuelas de música no contemplan la enseñanza de la música tradicional. Sin embargo, por circunstancias de la vida, yo sí le tengo mucho aprecio a la música tradicional y siempre incorporé la enseñanza de la música tradicional de nuestro país en el aula. Luego, cuando tocamos el tema entre mis alumnos de la música tradicional zacatecana, tocamos necesariamente la música jarabera, lo cual motivó mucho entre mis alumnos. Y motivados por esta situación, ellos dijeron, bueno, pues ya la conocemos, pero ahora queremos tocarla, ¿verdad? De tal manera que eso inició un proceso de fundación que se ha consolidado de manera muy importante, de tal manera que a partir del 2017 hasta la actualidad, pues ya han estado en los festivales más importantes de la ciudad, ¿no? En el Festival Cultural de Zacatecas, en el Internacional del Folclore, en el del corrido dedicado a Antonio Aguilar. Fuimos invitados en el 2018 a presentar 8 conciertos en Xcaret con visitantes de muchas partes del mundo.
fuimos invitados también en el 2019 a presentarnos en el Museo Nacional de Antropología e Historia. De tal manera que en unos cuantos años se ha hecho una trayectoria, pues yo diría que muy exitosa, ¿no? Pero este video que vamos a presentar, donde presentamos 6 músicos, 3 violines, 2 violines primero, un violín segundo, un guitarrón, vihuela y tambora. Tiene el video, dura 7 minutos, sin embargo habría que decir que esto más bien es un proceso de muchos años de todo un proceso de recuperación musical, de recuperación patrimonial. Habría que decir que esta fue propiciada porque yo formé parte de otra agrupación del grupo Huayrapamusca, grupo al que me incorporé en 1975 y duré 45 años en esta agrupación. Y esta agrupación, en sus trabajos de difusión cultural, nos llevó pues prácticamente a lo largo y ancho del territorio, a unas partes del país. Pero en esa transitar por los municipios del estado, eso nos permitió ir apreciando la música tradicional, y entre las cosas que recuerdo con mucho interés fue a finales de los años 70, conocí una música que para mí era totalmente extraña, que era con 2 violines, vihuela, guitarra y tambora. No caben dentro de los estereotipos, ¿verdad? Con los años volví a finales de los 80s, me di cuenta de que los músicos que yo pretendía investigar ya habían muerto 3 de ellos, lo que para mí fue una especie de foco rojo, porque de inmediato pensé que ya se trataba de una música en extinción, ¿verdad? Y efectivamente ya esa música ya prácticamente no se tocaba, ¿no? Y fue a finales de los 80 cuando conozco a 2 músicos que cultivan esta tradición, pero más bien como herencia de sus padres, Nicolás Puentes e Hipólito Puentes Macías, hijo de un gran jarabero que había nacido a finales del siglo XIX, pero que tuvo su auge esta música de rumbo que le llaman, o música de tambora, a principios del siglo XX. No por algo estos músicos se visten de manta, ¿no? Con su sombrero de ala ancha, con guaraches. Es una especie de referencia a cómo se vestían los campesinos, ¿no? Era normal. Pero como se trata de una música esencialmente bailable, esta música estaba presente en todas las festividades, en bautizos, bodas, prácticamente hasta la muerte, ¿verdad? Y la música jarabe pues es una música muy emblemática, ¿no? De tal manera que no hay fiesta donde no se bailar el jarabe, a finales del siglo XIX y principios del XX. Por eso el video incorpora al baile, porque un jarabe sin baile pues no es jarabe. Pero habría que decir también que fruto de haber conocido esta tradición, luego ya nos llevó a la preocupación de que esta agrupación que luego se consolidó en Jaraberos de Nochistlán, les producimos un par de discos y un documental, pero entre sus integrantes, sobre todo su director, está mal de su brazo, y eso nos llevó a la preocupación de, bueno, probablemente esta música nuevamente está en riesgo de extinción, lo que nos llevó a pensar en una nueva agrupación, pero ahora con músicos zacatecanos, con alumnos de la Unidad Académica de Artes, alumnos que habían sido mis alumnos de Historia de la Música Universal, y de ahí nace esta agrupación, de tal manera que en este sentido habría que reconocer que los pioneros del rescate, de la recuperación patrimonial, son Hipólito Puentes y Nicolás Puentes Macías, ¿no? Pero ahora, gracias a las enseñanzas y la asesoría de estos músicos, en las cuales pues a mí más bien me tocó la parte de gestoría, de fundación,
y un poco de docencia para formar esta nueva agrupación. Pero digamos que lo trascendente de esto es que estamos en un proceso ya francamente de renacimiento de la música jarabera, que ya prácticamente se conoce en muchas partes del mundo gracias a los discos que logramos patrocinar. Un gran vehículo ha sido los ballets de danza folclórica, que los han incorporado prácticamente en muchas partes del país, ¿no? De tal manera pues que queremos ahora consolidarlo, ¿verdad? Ya con este primer trabajo consolidado en una obra, ¿no? Porque desafortunadamente esta nueva agrupación no ha grabado discos. Esta es la primera registro que se hace en medios audiovisuales, y por lo tanto pues nos da mucho gusto estar presentando este video. Y desde luego pues agradecemos a CISART la oportunidad de tener la importancia de seguir difundiendo y seguir apoyándonos en este trabajo de difusión cultural que va prácticamente vamos a tener música jarabera para buen rato. En esto hay que decir que una parte esencial también lo ha sido el Guayra Pamusca, porque desde ahí cargaban nuestras grabadoras para hacer registros a donde íbamos, y luego incorporamos ese material en nuestro repertorio, pero quisimos ir más allá, ¿no? De tal manera que ya tengo algunos años más bien dedicado a la recuperación de la música tradicional zacatecana, que se ha consolidado en una serie que se llama Testimonios Musicales de Zacatecas, y que bueno, entendemos este material como un eslabón para seguir preservando nuestro patrimonio musical y cultural. Y desde luego que nos da mucho gusto presentar a la audiencia de CISART, a todo el público zacatecano, la presentación de este video de tradición jarabera zacatecana, con mucho gusto para todos ustedes. Gracias. Es bonita, con su hermosa catedral, con sus plazas y calles al estilo colonial. Donde quiera que me encuentre, siempre te he de recordar. Mi Zacatecas querida, nunca te voy a olvidar. Pero ay, 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 lo digo con alegría, por eso vivo cantando que viva la tierra mía. Pero ay, 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 lo digo con alegría, por eso vivo cantando que viva la tierra mía.
que cante el gallo para ver cuando amanece. El gallo no tiene hora, canta cuando le parece. Ya te he dicho que no vayas al pozo del agua fría, porque ahí se robaron a una prima hermana mía. Zacatecas es bonita, con su hermosa catedral, con sus plazas y calles al estilo colonial. Donde quiera que me encuentre, siempre te he de recordar. Mi Zacatecas querida, nunca te voy a olvidar. Pero ay, 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 lo digo con alegría, por eso vivo cantando que viva la tierra mía. Pero ay, 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 lo digo con alegría, por eso vivo cantando que viva la tierra mía.